Oremos. Querido Padre, guíanos en el estudio de tu palabra en este momento. Nuestro entendimiento es humano y necesita la iluminación de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar el estudio de hoy voy a leer 2 versículos que nos van a dejar un poco confundidos. El primero está en Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Este texto es claro para decir que Jesús vino a esta tierra, vino para cumplir la ley, pero no vino para abrogarla, porque el cielo, la tierra pueden pasar, pero ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Porque Él, refiriéndose a Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muy bien. En Mateo, Jesús dice: yo no he venido a este mundo para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque el cielo, la tierra pueden pasar, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora Pablo, en Efesios, dice que el Señor Jesucristo clavó, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene razón, Cristo o Pablo? En la Biblia no puede haber contradicción. Hay muchos versículos en la Biblia que prueban la eternidad de la ley de Dios. La ley es santa, la ley es perfecta. Una ley perfecta refleja el carácter de Dios. Si Dios es un eterno, el reflejo de su carácter, que es la ley, también es eterna. Sin embargo, encontramos muchos otros versículos que dejan a muchos cristianos confundidos, porque como este de Colosenses, que ya Jesús abolió en su carne la ley de las ordenanzas, ya no existe más. Entonces, ¿qué pasa? ¿La ley sirve o no sirve? Y todo este misterio se resuelve cuando entendemos una cosa simple que muchos cristianos sinceros y maravillosos no logran entender y se complican la vida. Cuando estudiamos toda la Escritura, porque para entender cualquier tema de la Biblia no hay que leer un versículo aquí, otro versículo allá, sino hay que conocer todo lo que la Biblia habla con relación a ese determinado tema. Cuando estudiamos toda la Biblia, encontramos que hay 2 leyes. La ley moral, cuyos principios son eternos. Esa ley fue escrita por la propia mano de Dios en tablas de piedra allá en el Sinaí. Los 10 principios eternos de esa ley son principios eternos. Quiere decir, antes del Sinaí esos principios existían. ¿Por qué Caín pecó cuando mató a Abel? Aunque no había tablas de piedra, el principio de no matarás existía. ¿Por qué Lucifer pecó en el cielo cuando se levantó contra Dios? Porque aunque no había Dios, no había ley, había el principio de amar a Dios por encima de todas las cosas y de ser leal a Dios. Aunque no decía no adulterarás, había el principio de la fidelidad. Quiere decir, los principios eternos de la ley de Dios existieron antes del Sinaí y después del Sinaí. Y a esos principios eternos Jesús se refiere cuando dice: pasarán el cielo y la tierra, pero ni una jota, ni una tilde de la ley de Dios pasará. Pero sucede una cosa interesante. Además de la ley eterna de Dios, que es el reflejo de su carácter,
había una otra ley. Porque cuando Israel estuvo en esta tierra, Dios le dio muchos tipos de leyes, además de la ley moral que sirve para toda la humanidad, que existía antes de Israel, durante Israel y después de Israel. Para el pueblo de Israel, Dios le dio muchas otras leyes, leyes civiles, leyes higiénicas, leyes de salud, leyes ceremoniales. ¿Por qué leyes ceremoniales? Porque ellos tenían un santuario. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tema del santuario? Dios le mostró el santuario celestial a Moisés y le dijo, hagan el santuario conforme a lo que has visto. Todas las normas, las leyes de sacrificios, el corderito debería ser así, el sacerdote debería ser así, el israelita que llevaba el corderito debería orar así, debería ser así. Esas leyes ceremoniales tenían función en Israel, pero todas esas leyes de sacrificios y de sangre y de corderitos que eran muertos, todas esas leyes se referían al ceremonial de Israel, pero el ceremonial de Israel llegaría al fin cuando Cristo viniese a este mundo, porque al venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, y morir en la cruz del Calvario, hasta ahí servirían las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque simbolizaban al Cordero de Dios. Pero una vez que el Cordero de Dios vino, ¿para qué más sacrificar corderitos? ¿Para qué más tener sacerdotes ofreciendo la sangre del Cordero? Si ya el verdadero Cordero de Dios vino y murió en la cruz. Si el verdadero sumo sacerdote que es Cristo entró en el lugar, en el santuario celestial. Entonces, todas las leyes ceremoniales terminaron en Cristo, con Cristo. Acabó ahí. Inclusive, porque cuando Cristo murió, el velo del templo, del tabernáculo de Israel en Jerusalén se rasgó, dando a entender que se acabaron las leyes ceremoniales. Entonces mucha gente no entiende eso. Cuando se refiere a los mandamientos de Dios, dice, acabó la ley de Dios. ¿Cómo acabó la ley de Dios? ¿Cómo acabó? El último versículo que les voy a leer antes de responder. ¿Cómo acabó la ley de Dios? Si aquí, en Primera de Juan, miren, dice lo siguiente, Primera de Juan 3:4, dice así, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si el pecado es infracción de la ley, y cuando Cristo vino a este mundo y murió en la cruz, acabó la ley, entonces también acabó el pecado. Porque pecado es infracción de la ley. Si ya no hay ley, ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ¿de qué nos va a salvar Cristo? ¿Te das cuenta? Entonces hoy día podemos matar, robar, hacer cualquier cosa porque ya no hay ley. ¿De qué nos va a salvar Cristo? Entonces hay que hacer diferencia entre las leyes ceremoniales y la santa ley eterna de Dios, cuyos principios no acaban nunca. Tenía entendido que era una sola ley la que existía. Ahora menciona que son dos tipos de leyes que hay en la Biblia y que rigen la vida, deben regir la vida del ser humano. ¿Cuál de las dos leyes son más importantes? ¿La ceremonial o la ley moral? Las leyes ceremoniales eran importantes para Israel mientras Jesús no había venido a morir. ¿Solo para ellos? Solo para ellos. Cuando Jesús vino, ya vino el Cordero de Dios, ya vino la realidad. Todo lo otro era sombra, todo lo otro era simbolismo. Habiendo venido la realidad, ¿para qué más simbolismo? Nosotros ya no necesitamos sacrificar corderos todos los días porque el Cordero de Dios ya sacrificó. Ahora, ¿cuál es más importante? No, la ley moral contiene los principios eternos de Dios, no tiene nada, no tiene comparación con las ordenanzas ceremoniales. Inclusive, aquí cuando leímos ese texto de Efesios 2, miren lo que dice, porque Jesús es nuestra paz, versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derrubando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No está hablando de la ley eterna de Dios, de los 10 mandamientos, está hablando de la ley expresada en ordenanzas, está hablando de la ley ceremonial, es claro, no hay cómo discutir esto. Ahora, pastor, ¿cómo conciliar, cómo armonizar la idea de un Dios amoroso